La prensa silencia. La prensa viene diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de Colombia. Mentirosos. Tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Digan la verdad, no engañen al pueblo, que eso es inconstitucional y ustedes usan un espectro electromagnético del pueblo, no de ustedes. No tienen el derecho a mentir, solo para que uno de sus amigos que les hacen crecer las utilidades o a los propietarios de los medios de comunicación sea presidente. Dejen que el pueblo decida libremente, no lo manipulen en sus conciencias. Se lo digo, compañero trabajador. La prensa tradicional de Colombia está mintiendo para manipular el pueblo, para que un candidato de los dueños de la prensa, de los más ricos de Colombia, sea el nuevo presidente de Colombia. No lo permita, compañero. ¡Feliz cumpleaños, Bogotá! 487 años cumple la capital de la República el día de hoy, miércoles 6 de agosto del 2025. Y desde aquí, desde la distancia, nos unimos a la celebración, por supuesto, de esos 487 años de Bogotá. Bogotá es mi ciudad, yo nací en Bogotá, aunque después fui adoptado por la hermosa ciudad de Bucaramanga. Siempre recordaré el 6 de agosto, el cumpleaños de la capital de la República. En medio de todos sus problemas, Bogotá tiene su magia. Repito, entonces, feliz cumpleaños, Bogotá. Antes de comenzar, pedirles excusas a todos ustedes por el lapsus del día de ayer. El día de ayer dije jueves, no sé qué me estaba pasando, si era el golpe de calor. Ayer hubo unas altísimas temperaturas todo el día, la noche, eso fue impresionante, no sé si fue eso, me adelanté y dije jueves en vez de decir martes. Les pido de verdad excusas y muchas gracias por hacerme caer en cuenta del error, ¿no? Bueno, decimos que hoy miércoles 6 de agosto del 2025, Bogotá está cumpliendo 487 años, pero también se están cumpliendo 1095 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y por supuesto que les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Esas palabras, entonces, palabras que escuchamos en la intro, palabras que se dieron el día de ayer en la alocución de Gustavo Petro, una alocución con súper alta definición, me encantó. Y aparte de eso, pues los datos, ¿no? Lo principal, los datos reales con los que desmintió muchas cosas. Tocó 3 temas importantes, lo que son la reforma a la salud, lo que es el tema de la educación también, en fin, como él lo dijo, la pertinencia de esas reformas, de esos cambios estructurales que está llevando a cabo en este momento el gobierno del cambio y que se están dando en Colombia. Aunque esa prensa todo lo voltea, todo lo tergiversa, no muestra la realidad de las cosas, pues muchas cosas importantes están ocurriendo en nuestro país y como lo decimos, Gustavo Petro lo llama la pertinencia, lo dijo el día de ayer, la pertinencia, el porqué de esas reformas y cómo es que están avanzando. Lo dijo con datos reales, en fin, un ejercicio que definitivamente nos pareció bastante productivo. Pero bueno, ahora hablaremos por supuesto de la alocución, pero dándole continuidad al video anterior, una pregunta que tenemos aquí latente. ¿Qué pasa con la detención de Álvaro Uribe? ¿Qué pasa con el IMPEC? Y otra pregunta, ¿Álvaro Uribe puede tener comunicación? ¿Debe estar incomunicado? Pues estuve buscando esa respuesta. Muchos por un lado dicen que no, que él tiene derecho a seguir usando redes sociales, en fin. Lo cierto es que Luis Guillermo Pérez publicó un video precisamente respondiendo a esa pregunta que muchos nos estamos haciendo. Cito al IMPEC que incomunique al señor Álvaro Uribe Vélez, que sea tratado como cualquier otro recluso. Está usando sus manifestaciones públicas, sus redes sociales, para seguir atentando contra la administración de justicia, para seguir poniendo en riesgo la vida de la jueza Sandra Liliana Heredia y de la fiscal Marlene Orjuela, y su persecución inaudita contra el senador Iván Cepeda Castro, poniendo en riesgo su vida.
Así que el IMPEC tiene la obligación de incomunicarlo en su detención domiciliaria. Esa es la pregunta que todos nos venimos haciendo. ¿Cuándo va a ser ese día? Se habla que hoy es el día donde le van a tomar la reseña, los datos, el IMPEC, en fin, que llevará a cabo todo ese protocolo que tiene una detención domiciliaria. Pero que siga utilizando las redes sociales para atacar, para estigmatizar, para lanzar lo que se le viene en la cabeza, eso no nos parece justo. Y como dice Luis Guillermo Pérez, ¿por qué? Porque no está siendo tratado como un reo, como cualquier reo. No, siempre los privilegios, ¿no? Siempre todo lo que hicieron y todo lo que trataron de buscar para que Álvaro Uribe no fuera detenido. Vimos tutelas se le cayeron, decíamos nosotros también que abogados tan chimbos, ¿no? Como lo decía Julio César Londoño en esa columna El viejo caudillo medita, que abogados tan chimbos y tan caros, ¿no? No atinan una, no han atinado una. Pero lo de las redes sociales de Álvaro Uribe, aquí vemos, todo esto lo publicó el día de ayer, ahí vemos visitas que le están haciendo, Pastrana, ahí lo vemos, Mario Hernández también, vimos ayer esas visitas que estaba haciendo y él las estaba publicando a través de sus redes sociales. Entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y Luis Guillermo Pérez nos dice que debe estar incomunicado. Y aparte, esto es como la intro, ¿no? Aparte también hemos visto una denuncia que hace Esmeralda Hernández y algo que realmente compartimos. Un delincuente no puede tener una placa en su honor en el Congreso de la República y Álvaro Uribe Vélez es un delincuente condenado. Radiqué proposición en la plenaria para retirarla, ya que desde noviembre interpusimos acción de nulidad ante el Tribunal de Cundinamarca y por supuesto está engavetada. Escuchemos a la senadora Esmeralda Hernández en esa sustentación. A consideración de esta célula legislativa una proposición que tiene como objetivo ordenar el retiro de la placa conmemorativa que está instalada justo aquí afuera en la entrada del recinto en honor al expresidente condenado Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que en este momento está claro, el país tiene claro que la justicia está haciendo la tarea. Ahora nos corresponde a nosotros, en este escenario, en este recinto, dar el debate político sobre lo que representa una figura como Álvaro Uribe Vélez y las implicaciones simbólicas y fácticas que tiene mantener un reconocimiento como héroe de la patria a un condenado a 12 años de cárcel. No es admisible, compañeros y compañeras, que un delincuente tenga una placa honorífica en el Congreso de la República. Compañeros, esta placa no solamente se instaló de manera irregular, no tuvo un argumento, no tuvo un acto administrativo, no tuvo un trámite legal, no cumplió requisitos. Simplemente se hizo por el capricho del presidente del Congreso de turno, el entonces senador Macías, sin ninguna justificación, como nosotros lo demandamos o lo argumentamos y lo demostramos en la demanda de nulidad que interpusimos ante el Tribunal de Cundinamarca y que, como cosa rara, meses después, ya vamos a completar un año, está archivada, está engavetada, durmiendo el sueño de los justos, sin que se proceda a ordenar al Congreso de la República el retiro de esta placa. Pero no solamente esto, no solamente se instaló de manera irregular, sino que mantener una placa honorífica al expresidente condenado Álvaro Uribe representa una afrenta a las víctimas que fueron el resultado de la violación sistemática de derechos humanos en sus gobiernos y el asesinato de inocentes que presentaron como guerrilleros, periodistas chuzados, intervención del DAS, opositores perseguidos y una lista larga que me quedaría aquí un buen rato describiéndola.
Hoy Uribe está condenado por soborno en actuación penal, un proceso que además revela vínculos más profundos con estructuras criminales como el paramilitarismo en Colombia. ¿Hasta cuándo el Congreso va a seguir permitiendo, honrando y exaltando en piedra el actuar de un señor como Álvaro Uribe Vélez? Es hora, compañeros y compañeras, de retirar esta placa y en vez de esto reconocer a los verdaderos héroes de la patria, a la ciudadanía, a los líderes ambientales, a los líderes sociales, a quien realmente dejan su piel y su vida por la defensa de los territorios. Gracias, Presidenta. Claro que nos unimos a esa petición que hace la senadora Esmeralda Hernández. ¿Qué tal, no? Dice que una placa de Álvaro Uribe en el Congreso, impuesta por Macías, donde nadie participó en si se debía o no se debía colocar, ¿no? Como siempre, ¿no? Se pasan todo por la faja y listo. Ahí está la placa. Nos recuerda también las placas de Barbosa, por ejemplo. Pero nos unimos entonces a esa petición que hace la senadora Esmeralda Hernández al Tribunal Superior de Cundinamarca. Placa para las víctimas. Ellas sí deberían tener una placa. Por supuesto que sí. Un monumento en el Congreso era lo que deberían tener. Pero bueno. Otro punto que estamos atentos. Mañana, 7 de agosto, se cumplen 3 años del gobierno del cambio, pero también mañana está convocada esa marcha del uribismo en defensa de su líder, del patriarca, del hacendado que tiene que continuar recluido en su propia hacienda. Al respecto hemos visto muchas denuncias que se están haciendo. Están presionando a la gente para que salga mañana. Hay empresas haciendo firmar planillas para que los empleados garanticen su participación en las marchas del día de mañana, a favor, como lo decimos, del Matarife. Pues sí lo están haciendo. Y aquí traigo a la senadora Isabel Zuleta. En Madabello, empresa de materiales en Medellín, presuntamente están obligando a trabajadores y proveedores a marchar a favor de Uribe con 3 familiares. A quienes se niegan les advierten que serán despedidos. Ya hay 2 personas amenazadas con carta de despido para mañana. El abuso laboral no puede ser la herramienta para fabricar apoyo político. Se le pide al Ministerio de Trabajo que investigue. Escuchen esto. ¿Con quién? Beatriz, hola, ¿cómo estás? Beatriz, ¿con quién hiciéramos esta denuncia? Es que imagínate, yo conozco unas personas que trabajan en Madebello. Madebello son unos depósitos de materiales que tienen como 4 sedes acá en Medellín. Es una empresa grande, de mucho capital. Y la orden hoy al departamento de personal es que hagan unas planillas con el nombre de todas las personas vinculadas, el nombre de todos los domiciliarios y el nombre de todos los proveedores, además de su ubicación. A cada persona le están notificando que el próximo jueves deben participar en las marchas a favor de Uribe con 3 familiares. Hubo 2 personas que dijeron que ellos no iban a las marchas, que no les interesaban, y la orden es que mañana a las 8 de la mañana les van a entregar la carta de despido. Entonces, Beatriz, si tenemos acceso a esta información, creo que hay que hacer algo para que esto no se siga haciendo tan impunemente. Te dejo como la inquietud, y si tenés con alguien con quien moverlo, muy rico que lo hagamos, porque lo mismo debe estar pasando en muchas empresas. Lo mismo debe estar pasando en muchas empresas. Seguro que sí, presuntamente. ¿Qué tal esa denuncia, no? Organizaditos, coordinaditos, obligando a la gente. Vamos a ver qué ocurre. Y son varias las denuncias que hay al respecto. Y también al respecto, Carlos Mario Patiño, ya lo reconocemos, un abogado, magíster en Derecho Económico, me gustan las peleas difíciles, publica esto: señor trabajador, su empleador no puede obligarlo a marchar este 7 de agosto ni ningún otro día. Usted tiene derecho a descansar y a ejercer libremente su derecho a la protesta. Ya estamos trabajando en quejas ante el Ministerio de Trabajo para las empresas que han ordenado marchar el 7 en Medellín. Lo acabamos de escuchar. Y esto es una práctica recurrente, ¿no? Recurrente por parte
de esta derecha. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué investigaciones se adelantan, porque presuntamente es un accionar de ellos, ¿no? Siempre hacen lo mismo, obligan y amenazan con despidos, si son petristas, si participan en la marcha de Petro, si no hacen lo que ellos dicen. Esos son los cacaos, ¿no?, de las empresas, los mismos cacaos que salen a protestar por una reforma laboral y que los trabajadores tengan un salario justo. Pero al principio, antier, hace varios días también venimos acá hablando los abogados, si son tan excelentes abogados o siempre han presuntamente tenido ese aparato judicial a su favor, ¿no? Porque es que, y lo dije también ayer, vuelven y lo atienden. Hicieron otra jugada para evitar esa prisión domiciliaria, para evitar alargarla hasta donde más puedan, ¿no? Interpusieron un habeas corpus ante el juzgado primero promiscuo del circuito de familia de Río Negro. Negado, negado también. Se declara improcedente. No dan una estos abogados de Álvaro Uribe. Aquí está el documento que publica Alejo Toro, lo vamos a tomar. Negado por improcedente el habeas corpus interpuesto por Uribe ante el juzgado primero promiscuo del circuito de familia de Río Negro. Hay que rodear al expresidente, pero para que no se huele. Y también, por otro lado, supimos, y ya vamos llegando a hablar de la locución, lo que nos interesa, pero también queremos ver la actuación de la justicia, por supuesto, en este caso. El Consejo de la Judicatura priorizó el fallo de Uribe en segunda instancia. Esto también es una noticia de última hora. El Consejo Seccional de la Judicatura suspende el reparto de tutelas a la Sala Penal 19 del Tribunal Superior para permitir que esos magistrados asuman sin interferencias el proceso en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, alias El Matarife. Lo tomamos de Radio Nacional de Colombia. Eso entonces es lo último que se sabe y, como lo digo, estamos atentos, pendientes de esa imagen, de ver el IMPEC que por fin actúe y ya haga efectiva esa prisión domiciliaria y Álvaro Uribe quede incomunicado, según lo escuchamos también por las palabras de Luis Guillermo Pérez. Hemos hablado ya suficiente de El Matarife, pero antes de pasar a lo importante, que es esa alocución de Gustavo Petro el día de ayer y los datos que dio, pues quedamos atentos a la imagen del IMPEC llevando a cabo esa prisión domiciliaria en contra del Matarife. Queda también pendiente qué va a pasar con la escolta que se paga con los impuestos de los colombianos que tiene el Matarife, que es una escolta impresionantemente grande, pues que ahora pasará, que no tiene nada que hacer porque la seguridad pasa a manos del IMPEC. Y lo otro que esperamos también es que se respete la justicia, es que esa manipulación de medios para presionar a la justicia, para defender a sus cacaos, y esa intervención golpista de varios congresistas que se fueron a los Estados Unidos también, eso también merece una revisión por parte de la Corte Suprema. Gustavo Petro, y cerramos ya esta parte de Álvaro Uribe, la cerramos con Gustavo Petro, ayer tuvo unas palabras en esa alocución presidencial, hablando precisamente del caso de Álvaro Uribe, y después de esto ya nos vamos para ver lo de la alocución, por supuesto. No son capaces ni siquiera de mencionar, ni de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días, diciendo que él no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, no oposición. Una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, como quieran, y los jueces deben ser libres de lo que decidan, libres completamente, no jueces con miedo, no jueces pensando que los van a matar, o arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar por hacer justicia en Colombia. Así nos mataremos entonces todos,
Porque para la paz tiene que haber justicia. Y justicia habla en Colombia. Cualquiera que sean sus decisiones, que este presidente las protegerá. Clarito, clarito, clarito. Se respetará la decisión que se tome. ¿La respetarán ellos? Listo. Ahora sí, ya utilizando también ese momento de Gustavo Petro, pues pasamos a los datos que se dieron el día de ayer. Es importante que esa alocución sea vista para tener argumentos en ese debate. Hablando de debates, por allí también traemos una... ¿Qué está pasando en el lado oscuro y cómo con engaños van dándole disque argumentos a esa derecha para el debate del que venimos hablando, el debate que se da en la calle? Esta vez fue Lina María Garrido que les envía a los uribistas disque argumentos para defenderse ante los petristas. Ahora lo vemos porque de eso venimos hablando, del debate que tenemos que tener. Ese debate sin violencia, pero con argumentos, con verdades, no con mentiras, porque lo que vamos a ver ahora, no se me vayan entonces. Primero, entonces, vamos con la alocución. ¿Por qué se hizo esa alocución? ¿Cuál era el mensaje que quería transmitir el gobierno en medio de esa alocución? Que por cierto contó con un juego de cámaras, me gustó. Alta definición, juego de cámaras, muy bien, muy bien, muy bien. Eso me gusta. Pero ¿por qué entonces se hace esa alocución? Gustavo Petro hablaba de la pertinencia. La pertinencia de haber hecho la reforma laboral, la pertinencia de tener la reforma pensional, que ojalá apruebe la Corte Constitucional, la pertinencia de aprobar una reforma a la salud para pasar a un sistema de salud digno, que sin sacar a los privados, porque no lo estamos haciendo, ponga la fuerza en el sistema preventivo, ponga la fuerza en la vida y no en el negocio de Colombia. Los negocios de algunos de Colombia. Con dignidad cumplimos. Con dignidad cumplimos. Y queremos seguir cumpliendo, pueblo trabajador de Colombia. La pertinencia de tener una reforma pensional que ojalá apruebe la Corte Constitucional y ahora también veremos. La pertinencia de tener una reforma a la salud y la pertinencia de tener una reforma laboral. Se tocaron esos temas, se tocó tema también educación. Entonces, sin más, vámonos con lo que tenemos preparado y nos vamos para la página de la presidencia. De las primeras frases, anuncia Gustavo Petro que este gobierno logró reducir la pobreza monetaria nacional al 31.8% en 2025. Esta es la cifra más baja desde que este indicador empezó a medirse en el año 2012. Escuchemos esta parte. Es de los años que se miden en el eje horizontal, que van del 2012 al 2024, buen periodo para medir las cosas. Esa línea morada mide en porcentaje del total de la población la gente que tiene o está en pobreza monetaria, que es una medida, la pueden criticar, que diferencia un pobre de un no pobre, pero un poco subjetivo. Y se puede criticar, pero nos permite medir todo el periodo, que es lo que importa, que es lo que llama la canasta. De acuerdo a lo que vale la canasta, se fija una línea, de para abajo son pobres, de para arriba son ricos, bueno, o menos pobres, porque no es que sean ricos. Esa es una manera de algo subjetivo de medir la pobreza, porque podría estar arriba o abajo, pero lo que importa es que siempre haya sido la misma canasta, de tal manera que podamos comparar los años. Entonces vamos a compararlos aquí. El año 2012, en el morado, que son las ciudades, en el nacional, que está en el centro, y arriba, lo rural y los centros poblados dispersos de Colombia. Entonces miremos el nacional, que está en la mitad.
hemos partido de 41% de la incidencia de la pobreza monetaria, que está aquí, lo verán ustedes en el punto 2012 abajo, 35%, hoy tenemos 28%. Ese 28,6% al final de esa línea, yo había dicho que cogiéramos la mitad, el 41% del promedio nacional que estaba pobre en el 2012, hoy tenemos 31,8%, casi 10 puntos abajo. Y se ha logrado básicamente en este gobierno, porque ustedes pueden ver que a pesar de que había una tendencia a bajar, ya se había puesto en el 35,5, el más bajo en todo el periodo desde el 2012, en el gobierno, en el año que Santos abandona la presidencia, y muy estable, quizás detenido desde el año 2014, Duque llega y adiós, acabó hasta con el nido de la perra. Así me critiquen la frase, que me gusta hablar como los colombianos y las colombianas. Porque elevan el año 2020, año del COVID, a 43%, por Dios, casi la mitad de la población en pobreza extrema. Y después de que pasa el COVID, ahí se logra recuperar sobre todo al 21%, que vuelve a estar como lo dejó Santos, pero llega este gobierno y definitivamente disminuye la pobreza monetaria en Colombia a un punto, 31,8% en el total nacional, que es el menor de la historia registrada con este tipo de estadística. Desde el año 2012 no había existido ese porcentaje y seguramente que antes tampoco. Lo cual significa, en una palabra que no quiere repetir la prensa, hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente de Colombia lo bajó. Hasta donde ninguno, compañero trabajador de las cámaras, ningún gobierno logró lo que nosotros decimos. Por eso hay que seguir adelante. Nos parece muy importante que esos datos se muestren basados según el coeficiente de Gini. Ahí escuchamos, Gini. Gini es un indicador económico que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos dentro de una población. Ese es el término, ¿no? El coeficiente de Gini, en el cual se basa para hacer estas medidas. Pero también, importante, el presidente Gustavo Petro explicó a la opinión pública la variación del ingreso real en Colombia. Son términos económicos, pero cómo la población ha experimentado un crecimiento en sus ingresos. Además, también Gustavo Petro resalta que su gobierno ha tratado para que el pueblo trabajador sea el principal beneficiado de la política económica y los resultados ya son visibles. Resultado. En grupos poblacionales dijimos que disminuimos la desigualdad. Dijimos, y ahí sí, con contundencia, que desplomamos la pobreza en Colombia en apenas 3 años. ¿Pero por qué? Tema ocultado por la prensa de Colombia. Miren el cuadro de variación del ingreso real per real. Esto no es la ilusión monetaria, la inflación, cuando se mide en pesos corrientes. Esta es la real. Per cápita del pueblo colombiano, medido en quintiles. El quintil 1 hasta el 5, cada quintil tiene un porcentaje de la población, exactamente el 20%, igual. Cada grupo del 20% de la población, pero va desde el 1, que es el 20% más pobre de la población, hasta el 5, que es el 20% más rico de la población. Ahí está la clase media alta incluida. Porque los más ricos de Colombia no llegan a ser ni el 0,2% de la población colombiana. Los ricos de Colombia no son los que viven en el Chicó, son los que se fueron a vivir a Estados Unidos junto al Gran Park de Nueva York. Entonces aquí
este estrato 1 no son estratos, son quintiles, discúlpenme, tiene, y póngale cuidado a esta cifra, un crecimiento real hacia arriba del 2,9. El grupo más pobre creció en promedio, mensualmente, sus ingresos 2,9% real. Poco. Porque donde está el verdadero crecimiento anual en estos 2 años, 23-24, es en un promedio anual de más de 5%, 5,8, casi 6%, y 5,6 en los quintiles 2, 3 y 4, o sea, la mitad. 4 ya tiene parte de lo que se dice clase media, o se llama a sí misma clase media. Y cuando vamos al de los más ricos, tiene 3,5. Bien, porque entonces aquí estamos igualando a través de ingresos la población, por eso disminuye el coeficiente Gini de ingresos, pero mal, porque crecen más que el grupo más pobre. Y entonces por eso no logramos una caída más importante del coeficiente Gini. Pero entonces ahora analicemos brevemente, colombianas y colombianos, qué nos significa este cuadro. Esto significa que población no tan pobre, tampoco de clase media ni rica, que está en 2, 3 y 4 compartiendo con clase media, son los grandes beneficiarios de la política económica de Colombia. ¿Quiénes son? Los trabajadores y las trabajadoras asalariadas y parte de la población informal de Colombia. El pueblo trabajador. Este gobierno ha trabajado para el pueblo trabajador y el pueblo trabajador decidirá si quiere que tenga gobiernos trabajando para el quintil quinto o tenga gobiernos trabajando para el pueblo trabajador. Son datos que muestran, en muchos casos, de pronto un pequeño avance, como lo dice el propio presidente, pero se está logrando, se está avanzando a pesar de todos los impedimentos. Escuchamos hace un momento la actuación de la Corte Constitucional, como tumbó media reforma tributaria, no más para concederles menos impuestos o no pagar impuestos a los más ricos. Los beneficiados, según estos datos, estas estadísticas, que toca ver si es la realidad, ¿no? Lo que vivimos en Colombia cuando estuvimos hace ya 6 meses, por ejemplo en diciembre, llenos totales los centros comerciales, llenos, o sea, que sí hay un movimiento del bolsillo, se ha mejorado el bolsillo de la gente. ¿Eso lo ven ustedes reflejados? ¿Eso lo sienten ustedes? Las palabras, los datos, las estadísticas. Y llama la atención que muchas veces esa clase media, como trata de decirlo Gustavo Petro, es la que más se opone al gobierno, ¿no? Es la que más se ha opuesto a Gustavo Petro y a sus políticas. Pero en medio de todo se han visto beneficiados, ¿no? Según esos datos. Y esa es la pregunta entonces. ¿Ustedes lo sienten? ¿Lo sienten en sus bolsillos? Sí se ve, sí se siente, porque muchas veces una cosa muestra el papel y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces por eso es importante sentirlo allá en Colombia. Entonces, por la distancia, transmítanme ustedes a través de la caja de comentarios si es verdad, si con sinceridad, si eso se está viendo, si se está notando ese cambio en Colombia, ¿no? Listo. Temas, se tocaron muchos. Otro de los temas también que tocó Gustavo Petro es esa llamada enfermedad holandesa y cómo Colombia supera esa enfermedad holandesa que es causada por la dependencia de economías ilegales de petróleo y carbón y de economías ilegales como el polvo blanco, disminuyendo la agricultura y la industria. Eso es lo que se dice la enfermedad holandesa. Toca el tema del petróleo, toca el tema del carbón. Y vuelve a decirlo en esta locución, Glencore y Drummond no han querido sentarse a renegociar con el gobierno. No les voy a permitir que el carbón que explotan en Colombia lo vendan en Israel para matar niños y sumar ganancias.
tampoco podrán extraer gas de los mantos de carbón. Eso mata a la humanidad, incluida la colombiana. Esas empresas nos están dejando sin agua, afirmó el presidente Gustavo Petro al explicar por qué se está cayendo la explotación de carbón en el país. Otro de los momentos en esa alocución y con datos. Entonces vamos en el camino correcto. La explotación de carbón. Miren lo que pasa. Carbón, menos 3,2, menos 10,2, menos 20,8 en el tercer trimestre del 2024. Menos 20,8, menos 17,2 en el cuarto semestre y menos 5 en el primer trimestre de este año. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Petro ordenó cerrar las minas de carbón? No, eso le dicen los crematísticos por televisión. Muchos de sus propietarios quisieran seguir taladrando y taladrando y taladrando. Y llevarían a Colombia al abismo y al desastre, sepámoslo bien, porque lo que hace caer de manera transustancial las canteras y las minas de carbón de piedra, y entre esos los que maneja Glencore y Drummond, que no han querido sentarse a renegociar con el gobierno y van a la quiebra. Porque tampoco les voy a permitir que vendan en Israel para matar niños y subir ganancias. Ni tampoco entonces van a sacar el gas de los mantos de carbón, porque siguen matando a la humanidad, y Glencore y Drummond y otros y otras matan a la humanidad, incluida la colombiana. Y a la colombiana la dejan sin agua. Entonces aquí está cayendo esto, pero no por Petro, sino porque el mercado mundial piensa lo mismo que yo. Y es que no se puede comprar más carbón en el mundo, no lo hacen. Y vamos para abajo. ¿Y cuál es el problema? Que si amarramos la economía a lo que va para abajo, pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo, vamos al matadero. Y hay un poco, señores, sobre todo, y algunas señoras, todos de la oposición, eso sí, todos amigos de los hacendados, de la prensa y de ciertas tierras, tratando de presionarnos con mentiras a través de los medios de comunicación. Y por eso muestro la verdad. Eso es lo que está cayendo en Colombia. Y va a caer más porque la ciencia le enseñó al mundo que hay que dejar de consumir carbón o nos morimos, y todos nuestros hijos colombianos, gringos, europeos o chinos pueden morir en las próximas décadas, todos. Y los bebés que están en el vientre de las madres colombianas y de todas las madres del mundo pueden no tener vida o tener una vida peor que la nuestra, y hay que defender la vida entonces. Y es nuestra obligación como generación. Entonces esta tasa de tránsito en la zona rural, miren, zona rural, o sea, ¿cuántos estudiantes saliendo de un colegio público rural pasan a la universidad? Era 22,8 en el 18. Y no, los gobiernos de antes, uno subió al 25 y volvió a bajar al 24 y Duque bajó al 23. Y nosotros pusimos 24 2022, 27% 2023, 30% 2024. Ojalá esto no cambie. Así se acaba la violencia en Colombia. Porque hay quienes están diciendo que a estos jóvenes hay que bombardearlos. No, a estos jóvenes hay que permitirles universidad. Así un joven negro en zona de conflicto, un joven indígena, un joven campesino, no se va al servicio de la mafia a matar a sus propios paisanos y compañeros, campesinos humildes, del ejército de la misma comunidad. Así lo piensa, porque tiene la oportunidad de educarse, lo que no permitió la oligarquía de Colombia, que los mandó a la guerra y los bombardeó y los metió en fosas comunes y hizo masacres terribles. La igualdad comienza a construirse en Colombia con el crecimiento de la educación pública, dice Gustavo Petro. Lo digo sin teleprompter, escuchen.
Estos 190.504 son realmente nuevos estudiantes, nuevo cupo en la entrada de la universidad, que es como lo estamos llamando. Nunca se había hecho. De las últimas décadas el dinero se iba a la universidad privada, dinero del Estado, como en la salud, igualito, estaban haciendo lo mismo. Y no porque sea mala la universidad privada, pero es que se iba sobre todo a las universidades de garaje, que son malas, peores que las públicas, estafando a la juventud de Colombia, de sus familias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un crecimiento por colores. Lo que más crece son los institutos tecnológicos públicos, de 7.000 a 30.000. También la universidad pública, de 26.000 a 55.000 nuevos cupos. Universidad, toda esta educación es pública y gratuita, ahora lo vemos. Lo que menos crece es el SENA, lamentablemente, porque tiene que convertirse y mentalmente hay que pensarlo en una institución de educación superior para el trabajador y la trabajadora de Colombia, porque el trabajador y la trabajadora de Colombia, del campo y de la ciudad, deben tener educación superior, técnica profesional. Ya el mundo no se mueve con el peso del músculo. La economía mundial no necesita músculo ya, no es muscular, necesita cerebro. Si no hay economía con cerebro, no estamos en el mundo económico de hoy. La productividad crece y por tanto la riqueza de la sociedad, no con el simple trabajo muscular, eso era en el siglo XIX, es con el trabajo cerebral, en colectivo, en conjunto, y eso se llama intelecto general de la sociedad, y eso se llama sociedad del conocimiento, y eso implica que repartamos el conocimiento alcanzado a toda la sociedad, se llama democracia, y eso implica recursos públicos, y eso no lo hace la universidad privada. Por eso estamos en ese camino. Sí, queremos 500.000 cupos al final del plan de desarrollo, y ya vamos en 190.000, y era cero en el 2022, porque unos politiqueros aquí, gomelos, hombres y mujeres, han llevado el dinero público es a pagar becas en la universidad privada, y eso no genera mayores cupos. En todo el periodo de Duque solo hubo 15.000 en la universidad privada con programas parecidos a ser Pilo Paga, que Duque corrigió un poco, ahora lo vemos. Pero nosotros aquí llevamos 190.000 con el mismo dinero. Si esto se sigue por 10 años, pasamos a una sociedad del conocimiento. Nuestras juventudes populares, rurales y urbanas dejan de ser excluidos y la igualdad empieza a construirse en Colombia. Y aquí voy a hacer un frenazo, aunque soy consciente que se me alarga el video y muchas veces de pronto saltan. Me parece importante en este punto, ya que se ha hablado tanto, y lo que yo quiero transmitir a través de estos contenidos, ya que estamos en campaña, digámoslo así, ¿no? Campaña por un lado, la elección del candidato del pacto, y la campaña que tenemos que ejercer nosotros para llegar a esa meta de mínimo 15 millones de votos. Eso lo planteamos con un debate que se presentan en las calles, en las tiendas, en las cigarrerías, tomándose una gaseosa, una cerveza, un café, en el bus, en fin. Debates con argumentos, sin grosería. Eso es lo que nosotros queremos, entonces tenemos que tener bases para poder hablar. Y el tema de los cupos. El tema de los cupos le han votado corriente hasta el punto que estamos esperando a ver quién renuncia, ¿no? Y todo parece indicar que la que tiene que renunciar es Katy Jubinao. El día de ayer se presentó una intervención de Han Wen-san en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la polémica cifra de los 190.000 cupos que hablamos. Pues escuchemos a Han Wen-san.
Con todo eso, hago énfasis de que toda la discusión que está dando en este momento en realidad está en torno a un concepto que no tiene una definición clara. Si nos restringimos a utilizar solamente los datos de las nuevas matrículas para acercarnos a ese concepto de nuevos cupos, tenemos pues en este momento al menos dos métodos que conducen a las dos cifras en discusión. El primer método, que es el que utiliza el gobierno, cuya fórmula está en la página de Sinergia, ¿cierto? Este método compara todos los periodos con el año base, que es 2022. Y ese es el método que da como resultado 190,000 nuevas matrículas adicionales. El otro método, que es el otro método es el que compara cada periodo con su periodo inmediatamente anterior, no comparar con año base. Y ese es el método que la representante de Juvinado ha explicado en varios videos que yo vi, y pues con su permiso lo voy a llamar método Juvinado para facilitar mi intervención. Y digamos que con el método Juvinado pues se da como resultado 125,000 nuevas matrículas adicionales, ¿cierto? Así que hay dos métodos que parecen mí lo mismo, dos métodos diferentes y nos dan dos cifras muy diferentes. La pregunta natural es, ¿cuál de esos dos métodos es mejor? ¿A cuál cifra le creemos? O sea, en últimas, en lo que va el gobierno, ¿son 190,000 las nuevas matrículas adicionales o son 125,000? Yo no tengo respuesta a esta pregunta, pero lo que sí sé es que el método Juvinado tiene un problema porque es una medición muy parcial del fenómeno. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese cálculo solo tiene en cuenta la primera cifra, o sea, la del año base, y la última cifra disponible. Concretamente, ¿de dónde viene esa cifra de 125,000 nuevas matrículas adicionales? Pues viene de restar los 520,000 nuevas matrículas del 2024 con los 395,000 del 2022. Es decir, la cantidad de nuevas matrículas del año 2023 no se toma en cuenta en ese método. Es decir, no utiliza todos los datos históricos, sino utiliza solamente el primero y el último. Y peor aún, cuando este gobierno termine, esta metodología solo tomaría los datos del 2026 y el de 2022 para calcular ese indicador, es decir, va a ignorar todo lo ocurrido en el 2023, 24 y 25. ¿Sí? En otras palabras, el método Juvinado solo importa cuántas matrículas nuevas había al inicio del gobierno y cuántas hay al final. Lo que pasó en el intermedio no son tenidos en cuenta. A diferencia de este método, el método que utiliza el gobierno, el que da resultados 190,000, sí tiene en cuenta los resultados de todos los años porque los compara siempre con el año base. Este método puede tener algunos defectos, naturalmente sí, hay que estudiar a fondo. Ahora, el método de gobierno infla los datos y por eso da una cifra superior al método de Juvinado. No necesariamente. ¿Por qué? Pues resulta que cuando hice el cálculo de ambos métodos para gobiernos anteriores, en particular para el año 2015 y 2016, el método del gobierno da una cifra menor, inferior al método Juvinado. Entonces, ¿cómo una metodología que supuestamente infla datos va a resultar en menos cantidad de matrículas nuevas? En resumen, pues yo creo que aquí nadie puede afirmar que tiene la razón en decir yo sí sé medir los nuevos cupos, porque son muchos los factores que tendría que tener en cuenta para lograr una medición imparcial e integral. Y eso va más allá de contar solamente las nuevas matrículas. Así que con esto termino. La discusión creo que está abierta. Hay que construir un buen indicador para medir la creación de nuevos cupos y creo que la construcción de ese indicador pues debe tener en cuenta, debe contar con la participación de diferentes actores del sistema. Con eso finalizo. Nos parecía importante y por eso quise traer esa intervención de Han Wen-san. No sabemos si Juvinado la invita
con la intención de que le diera la razón, ¿no? Pero aquí, en este debate estadístico, técnico, números tal, sí están teniendo acceso a la educación los jóvenes, sí está ocurriendo eso, porque hemos visto muchas imágenes que tienen nombre y se llama, en este caso, el Don David Pérez Ramírez. Vive en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, en el Cauca. No es un cupo, es en abstracto, o una silla, o un muñequito de plástico. Es una vida. Soy uno de los 190,000. Escuchen. ¿Para ti qué significa haber entrado a la universidad? Pues para mí es que nos han dado una oportunidad magnífica, ya que muchas personas no tenemos la posibilidad de acceder a educación superior por diversas situaciones, ya sea económicas, en lugares en donde nos estamos ubicados. Entonces esa oportunidad llega a nosotros para poder así mejorar como persona y tratar de mejorar a nuestro territorio. Listo. Después de escuchar ese testimonio, pues nos queda en esta reacción que quisimos hacer de la locución presidencial, nos queda el tema de la salud. Y para tocar ese tema y que no se nos alargue mucho el video, Gustavo Petro acaba de postear: cuando quieren tumbar el decreto de salud, quieren tumbar es el sistema preventivo que ya se ordenó por ley. Quieren es que mueran niños y niñas que ya venimos. Y así quieren que suspendamos el modelo de salud que estamos proponiendo y que estamos desarrollando parcialmente en lo que podemos. Así hablan de acabar el decreto, quieren que mueran los niños en Colombia. Así un magistrado acusó a nuestro ministro de Salud, que se merece la Cruz de Boyacá por estos resultados, y en general para todo el pueblo de Colombia y la fuerza de la salud pública de Colombia, porque esto se llama prevención. Le dijo que qué pasaba con las mortajas de los niños por estar implementando el cambio de la salud. Le pregunto, magistrado Reyes, que me odia, sé, y que hace sentencias con perjuicio político, sé, pero no se las criticó antes de que las saque, sino después. Usted dio esa opinión en público y yo respondo: aquí hemos quitado solo en mortalidad perinatal 2,000 mortajas en este periodo de este año respecto a las del 2021. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con la reacción a la alocución de Gustavo Petro y esos datos que queríamos recalcar, hacer énfasis en eso, hablando del argumento que vamos a tener en las calles y que es así. No es mentira, no es ficticio, no que porque esté en la distancia, no, ¿usted qué sabe? No, es que aquí también los tenemos. Aquí también tenemos ese tipo de debates. Y yo les he transmitido a ustedes muchas veces, cuando recién llegados de Colombia, cómo hablan y cómo los improperios que han lanzado y que lanzan con una total carencia de información. Lo típico. Aquí también ocurre. Entonces ese debate, porque es que estamos en campaña y es que necesitamos llegar a esa meta de 15 millones y tendremos entonces que no solamente con nuestro voto, tenemos que cautivar más personas. Es un trabajo nuestro, si queremos entonces que este sueño continúe, ¿no? Y uno de los sueños y una de las transformaciones que estamos pendientes y que tenemos acá abierto ese frente es qué pasa con la reforma pensional. Escuchamos las palabras de Gustavo Petro, dirigidas a ese magistrado Reyes. Sé que me odia y también se sabe, aunque se respeten sus decisiones, que sus decisiones y todos sus obstáculos son políticos. Incluso hasta el Banco de la República también vino a meter la cucharada para que la reforma pensional no se ponga en práctica, que no inicie. Ya tenía que estar rodando esa reforma. Inaceptable que la oposición en el Congreso siga obstruyendo todo lo relacionado con la reforma pensional. Lo dice la representante Marta Alfonso. Saboteo, dilaciones, amenazas de ilegalidad. Es increíble su obsesión, su intención de bloquear la posibilidad de que millones de adultos mayores puedan recibir un aporte que les permita salir de la pobreza. ¡Ojo! Un aporte, que puedan recibir un aporte. Esto no es una pensión como lo están
manifestando y como lo están hablando la derecha, y por allá nombré a Lina Garrido. Dice acá, oigan, cuando un petrista le venga con la carreta que la reforma pensional de Gustavo Petro le va a dar pensión a los viejitos. Mentira, mentira, respóndale lo siguiente y déjelo bien peinadito. Vea cómo lo publican. Pregúntele a ese petrista sin rodeos en qué artículo de la reforma se crea el bono pensional o se garantizan los recursos para pagarlo. Ni siquiera la senadora María José Pizarro pudo responder. No le ha respondido, pero estaremos atentos de la respuesta. Ya sabemos nosotros, en ningún momento esa reforma pensional habla que le vaya a dar pensión a los viejitos. Por ningún lado dice eso. Lo que dice es que busca ampliar la cobertura pensional, que es como llamémoslo un subsidio, ¿no? Que mejora ese subsidio que tenía y que estaba implantado por el gobierno anterior, que se llamaba Colombia Mayor, que eran 80.000 pesos, y ahora va por un monto mayor de 230.000. Eso no es una pensión, de eso no se trata. A diferencia de lo que repite esta gente, la ley 2381 del 2024 que establece el sistema de protección social integral para la vejez no es perfecta, pero es necesario porque en ningún país que se respete se puede permitir que el 70% de sus adultos mayores mueran sin pensión. Ese dato es la respuesta que se le tiene que dar a esa gente que, según Lina María Garrido, pues ven que el debate está planteado. Y ellos también entonces lanzan disque argumentos chimbos para engrupir. Y con el ánimo que dicen, ¿no? Esos petristas brutos que ni leen. Pues sí leemos. Claro que sí leemos. Artículo 14 dice, los afiliados al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 del 1993, que al entrar en vigencia el presente Sistema de Protección Social Integral para la Vejez se trasladen al mismo, tendrá derecho al reconocimiento de los tiempos de servicio y cotizaciones anteriores mediante la emisión de un bono pensional, un título pensional o un cálculo actuarial según corresponda conforme con la normatividad vigente. Es decir, ese bono ya existía. Ya existía. La ley lo mantiene como mecanismo de reconocimiento para quienes ya cotizaron. Nada nuevo, nada inventado, nada creado por Petro. Lo demás que se insinúa que es un engaño es desinformación total. La renta básica no es una pensión. Lo dice la ley, párrafo 2 del artículo 17. En ningún caso la renta básica solidaria constituye una pensión. Estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y se ajustará a los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo. Como ha sido siempre con los subsidios sociales, como era con Colombia Mayor. Ahora, ¿eso es una estafa o simplemente es más fácil alarmar que leer? Tercero, el viejo sistema subsidiaba con plata pública las pensiones más altas, mientras que el 70% de los adultos mayores moría sin ver un peso. Esa sí era la verdadera injusticia. Que la reforma no es perfecta, por supuesto, no, nada es perfecto, pero busca corregir eso, ampliar la cobertura, garantizar un ingreso básico y establecer reglas claras para todo. Lo cierto es que esta reforma no empobrece a nadie, corrige un modelo regresivo, elitista, excluyente, amplía cobertura, introduce justicia y ofrece un mínimo de dignidad a quienes nunca lograron pensionarse por culpa de un sistema diseñado para excluir. No hay que militar al gobierno para decir con claridad la reforma pensional era necesaria. Lo verdaderamente inmoral era sostener un sistema que condenaba a millones de adultos mayores a la pobreza, mientras subsidiaba pensiones de lujo con recursos públicos. Por eso, si se va a criticar entonces la reforma, que se haga con argumentos de verdad, porque el verdadero bono que necesitas de país es de rigor, de lectura y de responsabilidad. Excelente. Este post lo envía Álvaro Labrada, porque he estado pendiente y atento a la respuesta, si se la da María José Pizarro, porque la robó a ella. Pero ya le contestamos, ya la peinamos. Así que díganle a esos uribistas que no se trata de una pensión, se trata de un mínimo de dignidad para un 70% de viejos que mueren sin tener lo más mínimo que puede brindarle un Estado. Un ejemplo, aquí en España hay una señora que conozco,
Es una adulta mayor. Sus hijos la trajeron acá, sus hijos ya vivían acá, ya viene de Colombia y nunca ha cotizado acá en España. En este momento, la señora recibe una pensión de 560, casi 600 euros. Un subsidio, ¿no? No una pensión, ese subsidio. ¿Qué pasa con ese subsidio? Y así lo plantean acá. Pues que lo gasta, la señora lo gasta en la tienda, en el supermercado latino, en productos para ella también vivir. Los hijos le pagan el arriendo, ella va y se sienta y se toma un cafecito en el mismo municipio, reactiva la economía y nunca, extranjera, y nunca ha cotizado. Sus hijos se han cotizado, por supuesto, todos han cotizado. Y aquí, como dicen, Hacienda, somos todos, pues a ella también, obviamente tiene sus papeles porque le hicieron nacionalidad y todo eso, porque sus hijos están acá. Pero desen cuenta cómo la diferencia, ¿no? ¿Por qué aquí sí y en Colombia no? ¿Por qué aquí sí y en Colombia no? Que depende ese bono que depende del presupuesto. Sí, eso sí es cierto. Por eso necesitamos continuar con el sueño progresista. Porque donde llegue esa gente al poder otra vez, lo primero que cortan son este tipo de beneficios que representan la dignidad para una persona mayor que nunca ha tenido nada y que siempre ha estado olvidada y que siempre le daban subsidios a esos ricos que salen ahora como Pacho Santos a protestar y a gritar en contra de nuestros adultos mayores. Pero mientras tanto, entonces, debates que se presentan en la calle, debates en el Congreso, sigue esa oposición obstruyendo todo lo relacionado con la reforma pensional. Escuchemos entonces aquí a la representante Marta Alfonso. Gracias, señor presidente. No, en el mismo sentido del representante David Racero, yo quisiera llamar la atención a esta plenaria sobre un proceso de votación de actas en las que ya llevamos 2 semanas. Creo que es justo que se permita el tránsito de este procedimiento, toda vez que es una orden de la Corte Constitucional que se alleguen los insumos para verificar si sí o si no se cumplió el procedimiento que ordenó la Corte a esta Cámara de Representantes. Así que yo quisiera pedirle a la plenaria atención sobre esta solicitud y a la mesa directiva solicitarle que por favor excluya del bloque de votación con el orden del día esta proposición. No se le puede hacer conejo a la reforma pensional. La Honorable Corte Constitucional ordenó subsanar el trámite. Esto lo publica Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes. Sesiones plenarias el 27 y 28, lo que ordenó la Corte ya se hizo. El 27 hubo quórum deliberatorio permitiendo el anuncio de la reforma pensional. La solicitud de las actas aprobadas es una petición adicional. Las actas detallan cada paso de las sesiones y lo que se dijo en ellas. Nadie está reprochando el contenido de la reforma o la validez de las sesiones. Más de 3 millones de adultos mayores están esperando decisiones. No podemos fallarles. Siguen mamando gallo. Y hablando de la Cámara de Representantes, nos gustó este detalle de escuchar al presidente de la Cámara de Representantes, el nuevo presidente Julián López. Nos gustó este llamado. Quien no llegue puntual a las sesiones, pues mijo, se le descuenta el día. A ver, escuchemos. Horario de inicio de las sesiones va a ser a las 2 de la tarde, que si no llegan 1 hora después de abierto el registro, vamos a levantar la sesión. Eso quiere decir que el congresista que no llegue se le descuenta ese día de trabajo y se citará posteriormente para reponer esa importante sesión. Ya lo vieron, llegamos al final de este contenido, pero no se vayan ustedes, que siempre tienen ñapitas, ustedes lo saben, el vendaje, las noticias, la información demás que tenemos siempre en nuestros contenidos de Colombia con C. La canciller, la primer ñapita, la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, firmó un nuevo convenio de cooperación con la República Popular China, que traerá donaciones clave en transporte, agricultura, minas y energía. Con este paso dignificamos la vida en los territorios, llevamos desarrollo donde más se necesita. Cooperación transforma vidas. Y aquí vemos a la canciller Villavicencio y al embajador de China en Colombia, Su Jingwan. Como resultado de la reciente visita de Gustavo Petro a China en mayo, hoy firmé con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio una nueva donación china a Colombia por valor de 100 millones de yuanes. Ahí vemos entonces la imagen.
Esa es la primer ñapita. Ya habíamos también escuchado y leído 5 locomotoras que también iban a ser donadas por el gobierno chino a nuestro país. Así que excelente esa noticia. Y cerramos ya, llegamos aquí al final. Voy a mirar la cuenta de Gustavo Petro. Se nos alarga mucho el video y aquí ya empezó ese calor a 800 grados centígrados. Impresionante ese tema de la ola de calor. No sé si vieron ustedes en las noticias ayer, pero cuando daban la previsión meteorológica, bueno, y teniendo en cuenta lo que está pasando allá en nuestro país, pero ayer el mapa era rojo, todo el país rojo. Hoy en Madrid y en Sevilla, si aquí es porque tenemos el mar cerca, aún así, anoche, 12:30, 1 de la madrugada, casi 40 grados, aquí en Málaga. Impresionante. Yo tuve que salir después de que subí el video, salí a darle la vueltica a los perritos, ya era tarde, pues tarde aquí, las 12 de la noche, aquí es como si fueran las 10 de la noche en Colombia. Oiga, todas las bancas en la calle, los bancos, llenas de adultos mayores, fuera de la casa. Increíble. Y la gente, acostumbrada, las personas también mayores, echan agua, no sé si esa tradición también se vea en la costa, echan agua en el frente de la casa y trapean un poco y como para refrescar y bajar la temperatura. Esa acción la vi también y la he visto muchas veces, bueno, a lo largo de mi estadía aquí, de mi larga estadía aquí en España, he visto esa acción. No sé si en realidad, por lo menos en la costa, se tenga esa práctica. Echan agüita y así refrescan un poco el ambiente de la casa. Es que recordemos que los días acá oscurece a las 10 de la noche. O sea que el día de playa, por ejemplo, es larguísimo y el calor, la época, o sea, el tiempo que el sol está dándote es mucho más que el tiempo en Colombia. Bueno, llegamos así al final entonces de nuestro contenido. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos también que las personas que no se han suscrito se suscriban al canal. Estamos buscando alcanzar esa meta de 150,000 personas y por supuesto que lo vamos a lograr con su apoyo, como ha sido siempre. Nosotros no somos nada sin ustedes, lo tenemos y lo tendré siempre clarísimo. Nunca, jamás se me va a olvidar eso. Gracias eternas, totales, infinitas, miles de bendiciones para todos, abrazos ancestrales desde la distancia y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo, porque creemos que otra Colombia sí es posible y lo vamos a lograr. No pasarán. Chao.